todo sangre en el cuello, me cambiaban cada rato las vendas y querían que yo leyera la Biblia así y ellos me iban a grabar en un video, lo cual obviamente me opuse, pero fue tanta la insistencia, que lo terminé accediendo y eso lo pasaron luego en el salón, en la reunión en el salón. Y eso, la verdad que creo que fue el primer clic que a mí me molestó muchísimo, porque noté que como que no había una empatía de verdad, sino que me estaban usando como un símbolo. En primer lugar, desde que nací prácticamente, fue gracias a mi madre. Yo nací con una enfermedad de chico, lo cual tuve varias operaciones, y creo que el contexto ese ayudó, porque digamos que la tenía difícil para sobrevivir. Y veníamos de un contexto también donde mi hermana mayor, llevábamos 2 años, era autista, ¿no? Entonces mi madre, ante la desesperación de esos momentos, logró a un Dios que no sabía ni quién era, que si existía, que por favor lo ayudara y yo sobreviva. Y así, bueno, llegaron un día los testigos de Jehová. Yo me salvé, lógicamente, y mi madre se hizo testigo de Jehová. Yo me creía, digamos, el verso, me creía el cuento. Digamos que voy a hacer mejor como una línea temporal. Cuando era chico, lo que pasó fue que por un tiempo, cuando fui creciendo y era un niño, mi madre dejó de reunirse, pero nos seguía, digamos, usando las normas de los testigos de Jehová. Yo no iba a cumpleaños, no festejábamos navidades, todo riguroso. La única diferencia que no nos reuníamos y a veces se predicaba, hasta que un día yo le dije a mi madre que no quería ser más testigo de Jehová. Seguía siendo un niño, pero no sé, tendría 13 años por ahí, y empezaba el liceo, y ahí creo que mi madre se asustó. Mi padre nunca fue testigo de Jehová, entonces prefirió que me diera estudio, un anciano de la congregación, y más o menos me guiara. Y ahí lo que pasó que empezó yo solo a ir a las reuniones, porque mi madre seguía sin reunirse, sin predicar. Con el tiempo de a poquito cada tanto iba, pero casi siempre iba yo solo, o iba con amigos testigos. Y pero un día le dije a mi madre también que no me sentía cómodo, porque ahí veía las injusticias que siempre vimos, digamos, como que algunos testigos hacían cosas por afuera, tenían doble vida y no pasaba nada. Y mi madre en ese momento me dijo: sos testigo o acá no vivís. Me tenía que ir de casa en forma de amenazarme, y seguí hasta que fui creciendo y me fueron cambiando los testigos, que digamos los ancianos que me fueron dando estudio, hasta que encontré uno que entablé amistad, me cayó bien y me supo llegar, digamos, y ahí sí, ahí mis metas, digamos, fueron siempre espirituales, entre comillas, y me creía el verso, y todo lo que hacía a diario era pensando en las reglas de los testigos de Jehová. Mi mundo era ese, no quería estudiar tampoco más allá de lo básico. No tenía otros hobbies que podía estudiar, digamos. Mi rutina era trabajar, ir a las reuniones y predicar. Era eso, nada más. Fue un proceso de diferentes momentos de mi vida donde habían cosas que no las podía tragar, y una de esas, que creo que fue el clic, fue cuando me enfermé y tuve que empezar a hacerme diálisis. Me hicieron un par de operaciones. La primera me pasó lógicamente por el tema de la sangre, que no aceptaba transfusiones, y las primeras operaciones necesitaba se podía hacer sin sangre, se hizo sin sangre, pero ese cirujano que me tocó decía que era muy arriesgado, y tuvimos una discusión. Lógicamente yo tuve que empezar a reestudiar los mandatos de los testigos de Jehová por el tema de la sangre, para tenerlos claros y poder defenderme. De todas maneras, el cirujano no le gustó, y prácticamente que me torturó, porque en esa operación eran dos. Una me ponían un catéter en el cuello y otro una fístula aquí en la mano,
y él me los dejó mal cosidos porque era una operación en la arteria y en las venas. Y me tuvo, no me acuerdo si fueron 2 o 3 días, perdiendo sangre de las 2 operaciones, hasta el punto que había llegado a una anemia, no me acuerdo cómo era el nombre, si era fuerte, no me acuerdo cómo era. Me tuvo hace unos días, los testigos me vieron, inclusive había un testigo que pasaba la noche cuidándome y tuve una visita de otro testigo y llegó el cirujano a la habitación y los echó, y el testigo mayor, digamos, no cerró la puerta, la dejó entornada y vio y escuchó lo que pasó, y el cirujano allí me insultó de arriba a abajo por no haber aceptado la sangre. Y bueno, cuando se fue, este testigo me dijo de que había escuchado todo y que me apoyaba para hacer una denuncia al directorio de este hospital por lo que había sucedido, lo cual obviamente apoyé. Después, más adelante, me enteré que los ancianos de mi congregación cancelaron todo y no quisieron hacer la denuncia, para no perder ese privilegio que tenían de que en ese hospital podían ser operados sin sangre. Lo que pasó después fue que este cirujano, molesto por toda esa situación, me terminó operando, me terminó cosiendo, perdón, cerrándome las heridas sin anestesia. También por todo este tema, digamos, que estaba teniendo, que no aceptaba sangre, y por ser una persona, entre comillas, firmes en mis convicciones y lo que querían los testigos de Jehová, ¿no? Que un testigo fuera, ¿no? En esa situación, en ese paréntesis antes que llegara esta operación, vinieron a visitarme unos testigos de mi congregación, prácticamente a obligarme a tener una parte, grabarme ahí en el hospital desangrado, porque yo tenía todo sangre en el cuello, me cambiaban cada rato las vendas, y querían que yo leyera la Biblia así, y ellos me iban a grabar en un video, lo cual obviamente me opuse, pero fue tanta la insistencia que lo terminé accediendo. Y eso lo pasaron luego en el salón, en la reunión en el salón. Y eso, la verdad que creo que fue el primer clic que a mí me molestó muchísimo, porque noté que como que no había una empatía de verdad, sino que me estaban usando como un símbolo, casi como un mártir, y eso a mí me molestó de sobremanera, porque yo estaba dolorido en esa situación, y lo menos que quería es tener gente grabándome y obligándome a leer la Biblia, se pueden imaginar. Y ahí fue mi primer clic, que eso a mí me molestó mucho, y ya las reuniones ya no fueron iguales para mí, y empecé a escuchar más qué se estaba diciendo, a que aplaudir aunque no haya escuchado la reunión, o cantar los cánticos. Desde ese momento fue que tuve como varios periodos en las asambleas, en las reuniones, donde escuchaban qué se estaba diciendo ahí, y si yo no estaba totalmente de acuerdo con lo que viví, prefería no aplaudir eso, y la gente obviamente lo notaba. Mi salida también fue, ya venían con esos sentimientos, y fue un poco brusca. ¿Por qué? Porque descubrí que mi madre estaba engañando a mi padre con otra persona. Obviamente mi padre no era ningún santo, pero cuando tuve la suerte de poder comprarme el terreno y hacerme mi casa, empecé a conocer a mis nuevos vecinos, y uno de los vecinos me dijo que conocía a mi madre y a su pareja, y en la descripción de su pareja no era la misma que la de mi padre. Después me enteré que mi madre iba a comer a la casa de porque, bueno, ese es el vecino, ese es el vecino que me dijo, ese fue el que me dijo que mi madre estaba engañando a mi padre, ese que pasó ahí. Porque ¿qué pasó? La pareja de mi madre tenía una hija que estaba saliendo con el hijo de este vecino, y ahí mi madre, para conocer a la familia, parte de la familia de la pareja que estaba saliendo, iba a la casa de este vecino. La pareja de mi madre es testigo de Jehová también. Después, con el tiempo, yo me casé, hice mi vida, y un día le caímos de sorpresa a la casa de mi madre, y mi madre ya se había separado y divorciado de mi padre. Esto fue por el 2013.
yo cuando les recuerdo con lo del terreno fue en el 2010, y encontramos a este testigo en la casa de mi madre en calzoncillos y encerrado en el baño haciendo que arreglaba una colilla de calefón con cascola. Éramos 4 personas que vimos que mi madre estaba realmente cometiendo adulterio, porque después el tipo se nos presentó y me dijo que a mí me conocía y que su hija vivía cerca de mi casa, al lado de mi casa, y que le parecía una casa muy bonita. Se me presentó y ahí, como un flashback, me vino lo que me dijo el vecino y me di cuenta que lo que decía el vecino hace 3 años atrás era verdad, y que mi madre estaba saliendo con otra persona en un periodo donde estuvo también con mi padre. Más allá de eso, las reglas de los testigos no pueden hacer eso, porque eso sería adulterio y fornicación. Esto lo fuimos a hablar con los ancianos de la congregación, y no, prácticamente quedó oculto. Nos prohibieron hablar de esto con cualquier persona, y lo cual nos pareció muy extraño. Repito, éramos 4 personas los que vimos, ahí no era yo solo, y de tanto persistir con esto, me pasó que un anciano me terminó confesando que a mi madre no le iban a decir nada, no iban a hacer nada, porque iban a arreglar el salón, la congregación, le iban a arreglar todo, y necesitaban un lugar físico para los hermanos que iban a estar en la parte de construcción, para que tuvieran para comer, ya que el Estado les exigía tener un lugar digamos, en condiciones para poder comer y descansar. Y si no, tenían que alquilar un contenedor que creo que les salía cerca de $3.000, una cosa así, no contaban con esa plata. Y mi madre era la que se ofreció teniendo ese lugar, y vivía cerca del salón, y precisaban de mi madre. Y eso a mí me chocó mucho, porque pensaba cómo un Dios, que es el creador de todo, que no necesita dinero, no necesita nada, en este caso deja pasar esta situación de adulterio, porque precisaba por plata, por dinero, para no pagar un contenedor, y que necesitaba el lugar, digamos, de la casa de mi madre. Eso a mí me hizo como un clic, y vi que no, me sentí muy como desahuciado, como decepcionado, quizás sea la palabra. Y en esos momentos fue que quise buscar otro tipo de experiencia, ya que no confiaba en nadie de adentro, ya que al hablarlo con los ancianos no me sentía ni respaldado ni con confianza por esa situación. Y encontré un canal de YouTube, que se llamaba Crecer como Testigos de Jehová, de un mexicano, un doctor. Y al ver el título yo pensé que eran jóvenes testigos de Jehová que contaban experiencias. Nunca me imaginé que eran de apóstatas. Y entré y vi los videos, y me recuerdo hasta el día de hoy ese video, que era sobre la mentira de 1914 y el año falso de los testigos de Jehová, que creo que era el 607 de la caída de Babilonia la Grande, de Babilonia, perdón. Y mostraba detalladamente con temas científicos y arqueológicos que era todo falso, pero a su vez me lo demostraban con la misma Biblia, lo cual yo comprobé que lo que decían los testigos era mentira o era un error, que fue lo primero que pensé en ese momento, que era un error. Y quise mostrárselo a los ancianos para que me dieran una respuesta para eso, y con lo que me encontré fue con otra cosa totalmente diferente, que ya me estaban tachando como que yo estaba flojo espiritualmente, que eso era de apostasía. Digo, pero a ver, si Dios, si esto fuera la verdad como ellos dicen que es, me tendrían que dar una respuesta en qué se equivocaba eso, ¿no? Y nunca me dieron una respuesta de nada, sino que la respuesta que recibí fue de que me iban a aislar de todo. No me dieron una respuesta como diciendo, sí, mirá, esto se equivoca acá, acá, acá y acá. Y no, me fui con una sensación como que me estaban queriendo cambiar de tema y no querían abordar esos temas. Y acto seguido me fui de ahí, y ya me estaban cayendo mensajes de qué había hecho, qué pasaba conmigo. Y ahí me di cuenta que no llegué ni a mi casa, y ya era el correr de mensajes y de chusmerío por todos lados, y a su vez todo el mundo dándome la espalda, ¿no? Bloqueándome, nadie quisiendo hablar conmigo. La única persona que me pudo escuchar en ese momento fue mi hermana, que le conté esto. Me acuerdo que quedó callada, no sé si habrá quedado asustada, pero lo investigó en su casa,
Y después, unos días después, me llamó y me dijo que yo tenía razón. Y se fue conmigo y fue la única persona que en esos momentos que me acompañó. Yo me fui, pero yo ahí pasé por una serie de, digamos, de torbellinos más grandes de mi vida, que fue esa sensación de angustia, porque todo lo que yo creía, todo, digamos, las bases que yo tenía de mi vida, se derrumbó todo. Porque desde chiquito mis metas, mi parte de mi personalidad, todo estaba basado en una mentira. Entonces yo sufrí un par de años de una depresión porque me veía enfermo, que dependía de una máquina para poder vivir, si no me moría. A su vez tenía esa crisis existencial o crisis de conciencia, como el libro de Franz. La pasé tal cual, y tuve que como que volverme a crear prácticamente cuáles iban a ser mis bases, en qué creía. Y más que nada me dolió mucho que por todas las experiencias que había pasado en mi vida, por ejemplo esta que conté recién de las operaciones por las diálisis, habían sido al santo botón, porque yo pensaba que había un Dios que me estaba cuidando, un Dios que me daba fortaleza, que todo lo que yo hacía, y en ese caso esa fortaleza que me hacía aguantar lo que pasé, no había sido así. A su vez tuve problemas en mi familia, porque mi padre nunca fue testigo, pero era una persona alcohólica, violenta, lo cual también cada vez que pasaba un suceso de esos, yo le oraba a un Dios, o creía que Dios era el que me daba la fuerza para esto, para lo otro, para diferentes momentos de mi vida, y al final me di cuenta que esas fuerzas siempre estuvieron en mí, siempre fui yo, no fue ningún Dios, no fue nada de eso, pero fue un proceso poder aceptarlo, y aceptar lo que las cosas que me estaban pasando eran cuestiones del destino común, que me pudo haber pasado a mí como le pudo haber pasado a otras personas. También me acuerdo que en ese periodo había perdido a mi esposa, testigo de Jehová también, entonces quedé absolutamente solo. Mis amigos testigos no estaban, mi familia no estaba, yo tenía que depender de una máquina para poder vivir. Me dializaba, ya lo último pude conseguir una máquina y dializarme en mi casa, por lo menos. Una de las cosas que me pasó también es que, bueno, mis vecinos aquí al lado son testigos de Jehová, son amigos míos de la niñez, y en esos momentos de mucho sufrimiento que me había pasado eso, yo tenía ataques de convulsiones, y al vivir solo me pasó que tuve una convulsión solo aquí en mi casa, y lo notaron mis amigos, ese grupo de testigos a los cuales llaman apóstatas ahí adentro, que se habían ido antes que yo, fueron los que me salvaron la vida. Ningún testigo lo hizo. Ellos vinieron porque notaron que al tercer día yo no respondía a los mensajes ni las llamadas. Vinieron acá y me vieron en coma, acá tirado, y me salvaron la vida. Tiraron abajo la puerta de mi casa y estuve una semana en coma, en lo cual estuve a punto de morir. Me ha dicho mi hermana y mis amigos que tenía los signos vitales muy bajos, y bueno, sobreviví una vez más. Pero los que me salvaron la vida, los que siempre estuvieron amigos, al lado mío, fueron mis amigos que ex testigos de Jehová, los que supuestamente tachan de apóstatas, de diablos, de cualquier cosa, y ellos que son supuestamente el pueblo de Dios, que muestran amor supuestamente sin condiciones. El amor nunca falla, dicen ellos, pero en este caso sí, porque el amor lo demuestra si estás ahí adentro, si sos parte de ellos. Pero los que pensamos diferente, y en este caso estando unos escasos metros y que vieron lo que sucedió porque pasaron por la calle, no hicieron nada. Ni siquiera me fueron a ver, ni siquiera una llamada. Mi madre lo mismo, mi madre testigo de Jehová, nunca llamó a mi hermana, nunca mandó un mensaje, nunca se preocupó por mí si ya me había muerto o no. Y bueno, los que estuvieron son mis amigos, que no testigos de Jehová, y fueron los que a ellos le debo la vida, y que hoy por hoy esté aquí y tenga la familia que tengo. Puedo decir, disculpen lo que voy a decir, pero puedo decir que estuve en la mismísima mierda, así nomás, en lo profundo de todo, y salir a flote de todo. Porque fueron muchas cosas que pasaban por mi cabeza en esas circunstancias, como les decía, los problemas míos de salud, las circunstancias que se habían alejado de mí,
eh, eh, todos los problemas de familia que veníamos acarreando con el tema de mi padre, ese sentimiento también que había perdido parte de mi juventud, de un montón de cosas que quería hacer y no pude, de esos sentimientos de que me obligaban para todo y que siempre sentía que tenía un freno ahí adentro, un freno, que habían cosas que yo no podía hacer, o que había un Dios supremo que te mandaba que no. Entonces creo que fue un periodo de que obviamente necesité mucha ayuda, estuve yendo con profesionales, con psicólogos, un periodo que le di mucho a la lectura también, a autoevaluarme a mí mismo, a conocerme a mí mismo. Y fue un proceso de a poco. Después conocí a mi pareja actual, que me llenó más de alegría también. A mi beba, tuve una nena, mi primera hija, que todo eso me ha ido cambiando. Fue como un proceso. Yo siempre me gusta decirle a los ex testigos de Jehová o a los que hayan pasado también por experiencias fuertes así, de que son procesos y son etapas de la vida que uno a veces está arriba, pero en 2 segundos puede estar abajo y al mismo tiempo puede volver a estar arriba. Y esto es lo mismo, y yo lo veo como experiencias donde uno tiene que aprender no a ver lo positivo, sino a ver qué puede aprender de como experiencia, ya sea negativa o como positiva, ¿no? Porque yo aprendí muchísimo con estas experiencias que tuve, aprendí muchísimo y no cambiaría nada. Si pudiera volver atrás, lo pensaría, pero creo que no, que dejaría todo igual, porque si no, no sería la persona, no tendría el carácter ni la personalidad que tengo hoy día. Entonces yo creo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? También aprendí dentro de los testigos de Jehová, por ejemplo, el autodominio, la paciencia, a ver otras cosas que quizás no vería antes, pero también estando ahora de este lado del mostrador y vivido todo lo que viví, aprendí muchas cosas más también. Aprendí quiénes son los amigos de verdad, quién está a tu lado por conveniencia. Aprendí muchas cosas, entonces no cambiaría nada. Y bueno, de positivo es que la vida sigue. A veces uno tiene ese sentimiento de que se siente ahogado, que no ve nada positivo, ve todo gris, se siente solo. Uno siente que tiene como un sentimiento acá en el pecho que se ahoga o que no le encuentra un sentido a nada, que todo le da lo mismo, que todo te da lo mismo, que es una rutina, que una calecita y no ve como una salida o colores en la vida. Pero con el tiempo vas viendo y vas aprendiendo que no es así, que hay etapas lindas en la vida y etapas feas de las otras, pero que también se aprenden y creo que son necesarias en la vida de cada uno para formarnos y aprender y ser, no me gusta decir ni buenas personas ni malas, porque me parece una estupidez, pero para ser diferente, para ser nosotros mismos, me parece. No se puede decir malas palabras, ¿no?